con mucho agua, pero y Ángel. Muy buenas. Pues lleva aquí un rato largo, ¿eh? Sí, pero como habéis puesto faena allí y he estado dibujando, pues muy buenas. Estoy viendo aquí. ¿Qué tal? Bueno, pues si os parece, empezamos, ya que tenemos de fondo las imágenes de Huracán sobre Nuevo México. Estamos viendo en este momento los sketches que preparó Víctor antes de empezar. La verdad es que es una maravilla los dos vídeos que ha hecho promocionales. Vamos, te los ves como, en fin, como si fuesen una serie. Víctor Barba es un hombre dedicado al arte, a practicarlo y a enseñarlo. Hoy está aquí porque es un autor de cómics exitoso que acaba de sacar una magnífica novela gráfica, pero en realidad, además de hacer historietas, lo mismo pinta un cuadro que diseña un personaje de videojuegos o un cartel, o hace los dibujos de las ilustraciones de un libro, la portada, etcétera, etcétera. Con un añadido, que es que ha dedicado más de 40... Perdón. ¿Habéis oído algo de lo que os he contado? Perfectamente. Decía que con un añadido, que es la de haber dedicado más de 40 años a la docencia, lo cual dice mucho de su paciencia, por cierto, y ser conferenciante habitual. Tiene pues un currículum más que apabullante. Los números, la verdad es que tiene 86 exposiciones de todo tipo: pintura, dibujo, ilustración, diseño. De diseño ha hecho más de 200 trabajos para diferentes empresas y organismos públicos, ha dado charlas, conferencias sobre arte, tiene premios, etcétera, etcétera. Como autor de cómic, empezó en la ya lejana movida madrileña, dibujando en La Luna de Madrid, en CIMOC, en Senda del Cómic. Si no me equivoco, Víctor, ¿hasta algún Conan dibujaste? Porque creo que dibujaste algún Conan. Cógete el micro. Vamos a ver si yo me aclaro con la tecnología. ¿Se oye? Sí. Sí, también dibujé Conan para Planeta. Antes de la movida madrileña esta que tú decías, una temporada, era muy jovencillo, que estuve trabajando para México. Las cosas vienen así en la vida. Y entonces estuve trabajando para México. Y después, cuando estuve trabajando para Norma Editorial, pues ese material se publicó también en Italia y en Noruega. Me da la impresión de que en estos últimos años te has centrado más en el mundo del TVO. Desde el 2018 has sacado, si no me equivoco, 4 novelas gráficas en 2 estilos totalmente diferentes. Un estilo de novela de aventuras, de aventuras siempre en un marco histórico, porque las 2 de aventuras que tienes, que son el de Novgorod, ¿cómo es? Novgorod. El título completo. Hasta Novgorod. Y la otra, este Huracán sobre Nuevo México, son novelas de aventuras, pero en un marco histórico riguroso y perfectamente documentado y perfectamente contado. Luego tiene otra faceta que es mucho más intimista, es mucho más Víctor Barba, que son otras 2 publicaciones. Una que se llama Polvo en el aire, que es una historia personal. No es en torno a la pandemia, pero la pandemia está de fondo. ¿Sí? Efectivamente, pero la pandemia está de fondo. Y otra que se llama El truco. Entonces, realmente has dedicado tus últimos años a los tebeos más de lo que te había dedicado antes. ¿Te explicamos por qué? Bueno, si eso lo diréis, yo lo explico. Yo realmente lo que empecé fue dibujando cómics más que cualquier otra cosa. Más que pintar, más que cualquier otra cosa. Bueno, lo que ocurre es que mi trabajo siempre ha ido de una forma intermitente por distintos campos artísticos. En todos me encuentro a gusto, pero esencialmente más en el cómic que en ningún otro. Como te comentaba en la sobremesa, llegó un momento en mi vida en que me planteé que realmente lo que quería hacer en el cómic era contar las historias que yo quería contar. Es decir, más que hacer un trabajo de encargo, es contar lo que quiero contar y ya está. Eso implica que en algún momento pues posiblemente haya que pagar un peaje para poder hacer eso que quieres hacer, y ese peaje pues a lo mejor lo he pagado pues haciendo
de la mejor manera posible, pues la imagen corporativa de una empresa. Lo que vienen siendo trabajos alimenticios. Sí, pero procuro que al final pueda sentirme orgulloso de todos ellos. O sea, procuro que ese trabajo que me va a permitir luego emplear un par de años en hacer un libro que nunca sé si se va a vender o dejar de vender, digo, ese trabajo sea lo suficientemente bueno como para que yo luego lo pueda poner en mi página web y me sienta orgulloso de ello. Es decir, sea cual sea la faceta de trabajo en la que me muevo, procuro que eche el resto en ella. Es decir, que quede de la mejor manera posible. Lo único que pasa es que hay unas que dan más posibilidades de prosperar económicamente que otras. Ya está. Entonces, eso hace que haya veces que trabaje más en cómic y otras veces trabaje más en otra faceta. Ahora llega Huracán sobre Nuevo México y aquí yo lo voy a dejar porque realmente él lo tiene preparado y nos lo va a contar mucho mejor de lo que yo lo podría contar. Pero sí quiero destacar que es una novela gráfica que una, como os decía antes, aventura e historia. Es un tebeo del oeste con sus indios, su caballería, sus matanzas de colonos, sus persecuciones, en fin, lo de siempre. Con una pequeña, ligera diferencia. Es el oeste antes de que llegasen los anglosajones. El oeste resultante de más de 250 años en ese momento de colonización española. Una parte de la historia que deja en el aire un y si aquello hubiese seguido su evolución natural y no hubiera sido prácticamente borrado por la llegada de irlandeses, polacos, alemanes, suecos, es decir, lo que vienen siendo los otros americanos. Me encantan los westerns. Si se me ponen uno delante, ya me tienen ganado. Consecuencia de haber crecido en los 60, y creo que en esto coincidimos ambos, en las sesiones continuas de los cines, algo que ya no existe, pero que en nuestra juventud, en nuestra infancia, era lo habitual. En los cines te ponían 2 o 3 películas y podías verlas todas por el precio de una. De manera que te metías en el cine a las 4 de la tarde, salías a las 10 de la noche y te habías visto 3 y a veces hasta 4 películas. Claro, ahí westerns yo he visto todos los del mundo y Víctor también, me imagino. Bueno, me consta porque hemos estado hablando. Lo cual me lleva a una de mis películas favoritas, Centauros del Desierto, John Wayne. John Ford, ahí está en Huracán sobre Nuevo México, ¿no, Víctor? Y ya cuéntanos de la novela directamente tú. Sí, no es la pretensión que sea un remake de estos de Centauros del Desierto, pero sí el tema se parece. Y a mí me ha servido para contar la historia que yo quería contar. Entonces, si queréis, pues os cuento un poco cuál ha sido la génesis del trabajo este y luego, si os parece, pues me preguntáis lo que queráis. Vamos allá. Bueno, para empezar, no lo hemos dicho antes, agradecer a todos los que estáis aquí vuestra presencia y agradecer a la Embajada de los Tebeos que haya creído oportuno preparar esta tarde este encuentro. Antes de nada, yo lo que quiero comentar es que la obra en sí, esta obra que tenéis entre manos, ha tardado casi 10 años en ver la luz. No tanto porque yo haya tardado 10 años en dibujarla, sino que no quería ponerme con ella, aunque tenía una idea clara de lo que quería sacar, no quería ponerme con ella hasta que realmente encontrara el canal adecuado que me dejara, por una parte, trabajar como yo quería trabajar y por otra parte, que hiciera que pudiera salir. Es decir, no estaba dispuesto a hacer concesiones en ese sentido. O salía como yo quería que saliese, o no salía. Y en ese no salía, pues ha estado como unos 10 años esperando en un cajón. No pasa nada, estaba haciendo otras cosas. En ese sentido, bueno, pues yo me explico un poco por qué. Hay más de una persona que, teniendo en cuenta los tiempos que corren, me ha preguntado en su momento por qué un western. En la última parte del libro, ese que tenéis entre manos, tenéis una página que es de agradecimiento, que yo de una forma más bien rápida lo resumo, luego lo leéis otra vez, pero eso explica bastante por qué el libro que tenéis entre manos es como es. Como ocurre con gran parte de mi generación, los recuerdos, los buenos, también los hay malos, de mi infancia y juventud están íntimamente ligados al cine y los tebeos. Entonces no los llamábamos cómics.
Las visitas de los domingos por la mañana al kiosco y ver por la tarde 2 películas o 3, como decía Elías. Bueno, algunos hay veces que si me gustaba mucho la película, como era de sesión continua, aprovechábamos para entrar en la que nos gustaba, enlazábamos con la siguiente y esperábamos al siguiente pase. Pero bueno. Y si la cosa, esto es totalmente verídico, si la cosa se daba bien, te daba tiempo a volver a verte la primera peli. No, eso digo, que no me quedaba a verla, ¿vale? Bien, visto el amor por el cine, continúo. Esto, es decir, los tebeos y el cine, en mi caso concreto, supongo que con el de más gente, suponían un paréntesis que por unas horas me sacaba de la existencia gris que durante el resto de la semana llevaba en un colegio al que personalmente yo odiaba. No estoy en contra de los colegios, pero a mí no me gustaba. En la comodidad de un rincón de la casa o en la oscuridad de la sala de proyección, entre viñetas y celuloides, se abrían ante mis ojos mundos de aventura y fantasía, paisajes lejanos, historias maravillosas y colores preciosos. Colores que, por irreales que fueran, ¿os acordáis del Technicolor inicial que eran? Pues no dejaban de alegrarme la vista y por un rato la vida. Naturalmente, por edad, la temática preferida era la de aventuras y dentro de ellas, los western. Del oeste que decíamos entonces, un género que después siempre he querido desarrollar, un paréntesis, trabajo que hacía en mis años de juventud para México, de cómics, curiosamente eran western. Pero no los elegía yo, me llegaba el guión así. Quiero con estas palabras y esta obra que tenéis entre manos rendir un modesto pero sentido y profundo homenaje a aquellos grandes artistas que cada uno desde su especialidad me dieron momentos de alegría y que de una u otra forma han influido a lo largo de mi vida, incluso en mi faceta de pintura, en mi trayectoria. Gracias pues a John Ford, Howard Hawks, Sergio Leone, Sam Peckinpah, Anthony Mann y de ahí en adelante. A Ennio Morricone, a Dimitri Tiomkin, John Wayne, Clint Eastwood, Gary Cooper, Jean Giraud, Antonio Hernández Palacios, del que hablábamos hace un rato, Germán, José Luis Salinas y bueno, tantos otros. Esa es la razón de por qué un western. Lo siguiente que se me pregunta es ¿por qué este western y esta época? Bien, voy a daros un previo. Cuando era joven, más joven que ahora, quiero decir que teníamos la sensación de que todo lo anglosajón era lo mejor. No hay que olvidar que aún estábamos en un periodo oscuro en el que seguía vigente la censura, tanto en cine como en cualquier tipo de publicaciones, y como consecuencia se magnificaba todo lo que viniese del exterior, ya fuese de Europa o de Estados Unidos. De alguna manera, en gran medida, nuestra generación, o muchos de ellos, arrastrábamos un cierto complejo de inferioridad que luego he sabido viene de antaño y aún hoy sigue perviviendo en depende qué ámbitos. Incluso, a veces, denostar lo hispano se confunde todavía entre nosotros con un símbolo de malentendida modernidad. Aquella modernidad que echábamos en falta tiempo atrás mientras mirábamos al extranjero. Por otra parte, hace pocos años, observando la campaña antihispana orquestada en Estados Unidos, en la que se incluía el derribo de estatuas y monumentos, vi cómo se reavivaba lo que Julián Juderías en 1914 acuñó con el término leyenda negra. Eso me sorprendió tanto que me puse a la tarea de informarme, de estudiar sobre el asunto y estudiarlo en profundidad, y luego volveré a este punto. Volviendo al western e insistiendo en mi amor al género, es necesario decir que su leyenda tiene en Hollywood su altavoz principal, casi desde los comienzos del cine, hasta mediados de los años 60 del siglo XX. Tarea que continuó tiempo después la televisión con series de gran audiencia, que algunos recordaréis, pero también la literatura, sobre todo el entretenimiento y los cómics tuvieron parte en ello. Curiosamente, es una leyenda que en tiempo real está construida sobre un periodo histórico que solo abarca poco más de 50 años.
Es decir, el western, tal como lo conocemos, el western de Hollywood, abarca esencialmente poco más de 50 años, desde la batalla del Álamo hasta el final de las guerras apaches. Pero lo que no suele mencionarse en ese relato que hemos recibido todos es que los españoles estaban allí 300 años antes. Cuéntame. Yo quería abundar en esto, tengo conocimiento de primera mano sobre ello. Yo he recorrido Nuevo México, donde sucede la acción, y he estado pues, en las tribus, con las tribus de los indios pueblo, que son los que viven allí, y es impresionante el barrido cultural que han sufrido. Es decir, esta gente ignora total y absolutamente, no saben que su primera contacto con Occidente son los españoles, y que los españoles están allí más de 200 años y que eso tienen influencia enorme sobre cómo se desarrollan esas tribus. Todo eso se ha borrado. Quiero decir que es que no es solo que haya una visión que surja del cómico, del cine, una visión desviada. No, es política oficial del gobierno americano. Lo era hace 20 años cuando fui por primera vez a Nuevo México, y me imagino que en estos momentos... Y esto era todo lo que quería decir. Continuando con lo que estaba diciendo, y que tiene que ver también con lo que decía Elías. El territorio era el mismo, las tribus nativas, los vaqueros, las vacas, las espuelas grandes, los sombreros de ala ancha, las haciendas y los ranchos, etc. Todo lo que entendemos como lo que es la iconografía del western, eso estaba allí antes de la llegada de los anglosajones. Y aún así desconocemos esa época, no solo porque se nos haya ocultado por la maquinaria cultural norteamericana, sino porque a veces, como dije antes, nosotros mismos somos quienes renegamos de ella. Parece que es ser más moderno. Un paréntesis. No soy para nada imperialista, o sea, estoy hablando de lo que estoy hablando. Indagando entonces, voy descubriendo que hay toda una épica en la historia no contada de esta zona, y veo que ofrece un marco magnífico donde poder desarrollar un buen relato. Me refiero a una épica anterior a la épica norteamericana, a la épica yanqui, digamos. De esta manera, para mi narración, elijo el convulso periodo de finales del siglo XVIII. Un tiempo en la historia del mundo en el que el Imperio Español pasa por sus últimos momentos de esplendor. Francia está a punto, a un paso de su revolución, e Inglaterra lucha contra los independentistas de las 13 colonias, lo que se conoce como la Guerra de la Independencia Norteamericana, en la que, por cierto, también suele desconocerse, también España tiene un papel importante. Galveston no se llama Galveston de casualidad. Con el fin de ubicarnos, el cine, para que sepamos un poco por dónde andamos, sería la época que se refleja en Los Inconquistables, un poco después de no sé si os acordáis de Los Inconquistables, de ese siglo de 1000, del Último Mohicano de Michael Mann, o El Patriota de Roland Emmerich. Y en el cómic, El Tomahawk de Novarro, o Indio Blanco de Frank Frazetta. Aunque todas estas obras se desarrollan en el noreste de Norteamérica, y Huracán sobre Nuevo México lo hace en el suroeste, o sea, el territorio propio del western de John Ford, de Howard Hawks, de Sergio Leone y de Sam Peckinpah. Aunque Sergio Leone lo visitaba un poco, no lo decía en Almería, pero... Y todo esto ocurre 42 años antes de la independencia de México, 56 años antes del Álamo. Curiosamente, todo esto lo conocemos, pero no conocemos lo que hay antes, que era hispano. 56 años antes del Álamo y 96 años antes del famoso desastre de la derrota de Custer en el 7º de caballería. Todo esto mientras la tropa de dragones de Cora españoles llevaban desde finales del siglo XVI custodiando 6.000 kilómetros de frontera, que se dice pronto, pero era un cuerpo con pocos efectivos. ¿Sí? Ahí quería aprovechar la ocasión para resaltar la parte histórica de la que va a hablar, supongo, Víctor a continuación, del cómic. La parte histórica está basada en un personaje interesantísimo que es Juan Bautista de Anza, el Vasco Anza. El Vasco Anza
que de vasco tenía pues el Anza de apellido, porque en realidad su familia llevaba en América 300 años cuando se producen estos acontecimientos. Quiero decir que era un americano. Cultura española, pero americano. Anza abre una ruta a California que no existe antes y abre el camino hacia California. En la operación que cuenta Víctor en Huracán sobre Nuevo México, consigue derrotar a una confederación de tribus que se había salido de madre. Quiero decir, antes decía que Galveston no se llama Galveston por casualidad, no, se llama Galveston por Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez, otro caso de otro español americano, otro americano español, que contribuye de manera importante en la guerra por la independencia, lo que llamabas tú la guerra de las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias. Quiero decir que efectivamente la historia de España está pegadísima al oeste y no nos habíamos prácticamente enterado. Perdón que te interrumpa y sigue. Sí, está muy bien, porque lo vamos haciendo a la limón y queda más entretenido. Bien, como comentaba, ese es el escenario que utilizo como telón de fondo para que se desenvuelvan los personajes de mi obra, que, ante todo, quiere ser un relato de aventuras. Yo lo que tenía ganas era de contar un relato de aventuras, con la misma pretensión de entretener, salvando las distancias, que cuando leíamos o releíamos a Julio Verne, a Stevenson o el Blueberry de Charlie y Gerard, pero en el que también subyace un interés de fondo por recuperar un periodo histórico poco conocido y reivindicar la presencia española durante siglos en ese territorio. Algo que ya hiciera en los años 70 el genial Antonio Hernández Palacio con su maravillosa obra Manos Kelly, que supongo que conocéis, y si no, estáis tardando un poco ya en conocerla, porque eso es fundamental. O sea, para alguien que le guste el cómic y no conoce Palacios, tiene casi un suspenso, pero bueno. Bromas aparte. Así pues, lo que se presenta aquí, el libro que tenéis entre manos, es un western clásico en su forma y realización gráfica, situado 60 años antes del que desarrollaría después Hollywood en el siglo XX. Hay un punto más. Tengo que poner cara de peineta o algo. No. Bueno, no lo he dicho, pero esto está en directo desde que hemos empezado. Todas las conferencias las largamos por Instagram y quedan registradas. O sea, que todas las brutalidades que hayas dicho, por tu cuenta. Y yo con estos pelos. Y tú con estos pelos. Finalmente, una serie de guiños y referencias que os comento, como en otras obras, sin que esto influya o desvíe lo más mínimo la línea argumental de la obra, incluyo en el relato pequeños homenajes ocultos y varios guiños al lector. Unos se podrán descubrir fácilmente, sobre todo si se conoce el western, el cine, el cómic, si se mira con atención, pero hay otros que son exclusivamente para mí, y para mí los dejo. Como por ejemplo, poner en algún diálogo el nombre de 3 amigos míos ya desaparecidos. Bueno, pues ahí están. Lo demás es algo que se tendrá que averiguar leyendo la obra. Una postilla final acerca de todo lo que hemos dicho. Yo anoté, no es casualidad que estos nombres tengan connotaciones españolas: California, Nevada, Colorado, Florida, Montana, Los Ángeles, San Diego, San José, San Antonio, Santa Bárbara, Sacramento, Santa Fe, Las Cruces, Monterrey, San Bernardino, San Luis Obispo. Nos va sonando, ¿no? Bueno, pues eso no es casualidad, eso lo tiene que haber puesto alguien, ¿eh? San Antonio, por ejemplo, Madrid, hay 9 ciudades con ese nombre. Una de ellas es Nuevo México. Por eso. Quiero decir, no quiero abrumarlo, lo que trataba de decir es que, y ese es el final, ese es el resumen que quería hacer de todo esto, es que además de una historia de aventuras que yo tenía muchas ganas en contar, además de hacer guiños cómplices a un tema que me gusta como el del western y a lectores de western, además de todo eso, lo que quería era, de alguna manera, hacer ver que previamente al western que conocemos, el territorio era lo mismo, la frontera era la que era, las tribus eran las mismas, y todo eso se desconoce. Y a mí me ha parecido interesante que se conozca un poco más. Y eso es todo. Ya me preguntáis lo que queráis. Pues sí, y yo os recomendaría que hiciésemos la charla lo más ágil y rápida posible, porque Víctor tiene que coger un tren a una hora determinada, es decir, no
Porque luego todos estos señores están esperando a que les salgan dedicatorias preciosas. Entonces, hay que dejar hueco para todo. Así que venga, sin más, vamos a meternos en harina. ¿Quién quiere hacer preguntas? No os opinéis, uno en uno. Sí, hombre, buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. O te acercas o gritas. Bueno, yo quería preguntarte. Es que si no nos enterado. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarte, como he entrado a la mitad, lo siento, que se me va a hacer. Luego te lo mando, lo tengo escrito, luego te lo mando. ¿Cómo te planteaste tú esta historia? ¿Cómo te planteaste la historia y cómo, ya no esta historia en concreto, sino cuando te pones a hacer un TVO, cómo te estructuras tú en tu cabeza y qué es lo que haces primero? Y bueno, cuéntanos un poco tu mecánica y también un día tuyo normal de trabajo. Bueno, comenté, creo que algo al principio, no pasa nada, lo repito. Es decir, que esta historia lleva rondando en mi cabeza ya muchos años. No tal cual ha salido, pero sí que quería hablar de este periodo, y además me pareció un periodo interesantísimo, porque además es un periodo que se presta a, bueno, pues historias de aventura y tal. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues básicamente documentándome. La penúltima página, creo que es del libro, antes de los bocetos, veréis que hay una lista, por un lado, de material del que he ido documentándome, y por otro lado, de libros que he leído, ¿no? Entonces hay libros que son muy interesantes. Hay algún finalista del premio Pulitzer, o sea, está... En fin, le echéis un vistazo a los libros, y entonces eso acaba creando una nube de información, un cúmulo de información del que me voy esponjando hasta tener una idea clara, más o menos clara. No soy historiador, pero intento documentarme. Entonces eso me da una idea clara de cómo era ese periodo. Luego, en mi cabeza lo que surge es, bueno, cómo hacer que ese periodo sirva de telón de fondo para el libro que va a salir. Y entonces ahí lo que voy es elaborando una historia. En este caso la historia, sin pretenderlo, debe de ser que el subconsciente haya funcionado, pues sí que tiene un cierto aire como Centauros en el desierto, en cuanto a que era, bueno, pues el introducirse en el desierto buscando la forma de rescatar a una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene cierto parecido. Para quienes me han dicho lo de Centauros del desierto, tenéis que ver más cine, porque también está Estación Comanche de Gus Whittaker, que también tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, no vamos a seguir por ese lado. Entonces empiezo con esto, y luego ya empiezo a crear los personajes. Los personajes están todos muy medidos, están todos muy calculados. Cada uno tiene su porqué dentro de la historia, porque en la historia además lo que quiero hacer es ver un poco de rondón, un poco de fondo, sin soltar una perorata. Lo que quiero hacer ver es cómo lo que había en esa época, que la hubo, era mestizaje entre los pobladores, que no colonizadores, nunca hubo colonizadores, entre los pobladores españoles y pues, las tribus que había, por ejemplo, o cómo hubo mestizaje entre hispanos y mulatos, que los hubo. Entonces, por eso cada personaje tiene su... Y bueno, lo voy tratando de ponerle cara. O sea, le comentaba a Elías cuando estábamos en la sobremesa que para mí lo más fácil a la hora de ponerle cara es pensar, si fuera una película, ¿quién me gustaría que fuera el actor? O este tipo de personaje, ¿a qué actor se adapta y tal? Entonces yo enseguida se me vino a la cabeza Sam Elliott, de más joven, para el personaje de Rodrigo de Castro. Se me vino Charles Bronson, os acordáis de Chato el Apache, pero se me vino para el otro personaje. Entonces, pues de esa manera me resulta cómo se van desarrollando los personajes. Una vez que eso lo tengo medianamente claro, lo que empiezo a hacer es una sinopsis de lo que sería el argumento. No totalmente terminado, sino una sinopsis que luego voy desarrollando en distintos cuadernos. Hablábamos también de los originales y eso esta tarde mientras tomábamos el café. Yo debo de tener algo así como, todo esto son cuadernos con dibujos y anotaciones un poco anárquicas, un poco caóticas a veces, porque según cuadernos de dibujos suele llevar siempre encima un cuaderno de estos pequeñitos, ¿no? Hoja blanca. Y entonces ahí puede ocurrir que lo mismo me surge la idea para una viñeta, el boceto de una viñeta, que luego desarrollaré, que una anotación de tal pasaje
que a lo mejor interesa, que lo tengo que pulir. Entonces igual hay un dibujo y al lado hay un texto y tal. Entonces esa forma que puede ser poco ordenada de trabajar es la que llevo, pero es porque cuando estoy trabajando en algo, en esta obra en concreto, es un continuo, es un 24 por 24 por 7 días, o sea, le estoy dando, puedo estar tomando un café en no sé dónde y lo que se me está viniendo a la cabeza es cómo pulir esa parte de la historia, ¿no? Entonces estoy ahí dale que dar con el tema, o sea que bolígrafo, rotulador y cuaderno siempre llevo encima. ¿Te puedo hacer una pregunta concreta sobre... contabas cómo habías elegido, seleccionado los personajes. ¿Por qué decides que Rodrigo de Castro sea un español originario de la metrópoli cuando lo normal, bueno, lo que predomina en el libro son los españoles trasplantados a América 300 años antes? Sí, pues también tiene su porqué. O sea, porque de esa manera se acaba creando un diálogo entre el capitán que lo recibe en el presidio. Absolutamente maravilloso, por eso te he hecho la pregunta, porque el diálogo es espectacular. Claro, es que otra de las cosas que voy cuidando luego es que los diálogos sean creíbles. No se trata de que llegues y vayas poniendo cartelas y pasé esto y pasó aquello y lo demás allá y la gente pareja que habla por hablar. Entonces procuro, yo me acuerdo de que leyendo una vez precisamente sobre, no me estoy comparando, pero leyendo alguna vez sobre John Ford, recuerdo que este hombre lo que hacía era que a los guionistas les encomendaba la tarea de que crearan una historia personal de cada uno de los personajes que iban a salir en la película, independientemente de que luego esa historia personal se desarrollara o no, pero era como que tenían cuerpo, como que tenían consistencia. Entonces yo lo primero que se me ocurrió es que, dada la edad que tenía Rodrigo de Castro, que no es una persona muy mayor, quería que estuviera ya muy bragado, que hubiese tenido muchas experiencias militares y en un momento dado pues ha decidido dejar eso porque quiere más paz en su vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estuve viendo que participa en campañas tanto en Europa como luego en América. Y eso le daba más riqueza al personaje y además me permitía que el diálogo con el capitán que lo recibe en el presidio pues se vaya gestando de una manera distinta. O sea, eso tiene su porqué. Y termino cuando estaba contigo, perdón. Bueno, creo que ya está. Teníamos los cuadernos, teníamos cómo había notado y tal, y luego ya lo que viene es ir desarrollando las páginas. Generalmente no me gusta tenerlo todo terminado, medido, calculado, sino que una de las ventajas que nos da ahora trabajar también en digital es que puedes ir haciendo un montaje casi como el del cine. Entonces, a mí personalmente me sigue gustando el papel. Yo los trabajos siempre los empiezo en papel, lápiz, si puedo o lo pide el dibujo, lo paso directamente a tinta, a la clásica con pincel, tinta, plumilla, algún toque si hace falta de rotulador y ya está. Y luego lo que hago es que escaneo, y una vez que ya está escaneado, voy trabajando el color directamente en el ordenador. Hasta hace nada lo que hacía era que directamente lo daba con acuarela, pero el ordenador da una serie de ventajas en depende de qué cosas y no hay por qué evitarlo. Es decir, a esta altura de mi vida, soy en un punto que yo lo que tengo que demostrar es seré capaz de hacerlo con el lápiz y con lo otro. No sé si el ordenador da. Eso está descartado, entonces yo trabajo de esa manera. Y el ordenador también permite que soy muy puntilloso con el trabajo, muy exigente. Hay quien me dice que además con mi trabajo. Personalmente soy de los que piensa que o se hacen bien las cosas o mejor que no se hagan, porque quiero decir que para mediocridades pues el patio ya tenemos que elegir, entonces o lo hacemos bien o nos quedamos quietos. El ordenador lo que permite es que 20 páginas después de haber hecho no sé qué, igual me está chirriando desde hace días que a lo mejor el ritmo de esta página no era lo suficientemente bueno como para que tal, o que hay algo que no. Y entonces vuelvo a ello y a lo mejor lo que tengo que hacer es un montaje distinto. La viñeta esta está pidiendo a voces que sea más grande, lo otro está pidiendo no sé qué, y resulta que además tengo que meter una viñeta más, una página más detrás para que el ritmo narrativo no se rompa. Y no me duelen prendas. Si tengo que rehacer algo, lo rehago y se acabó. Pero cuando termine de la obra, cuando termino de la obra, yo tengo que estar a gusto con cómo está. Tengo que pasarla y decir, esto está todo bien,
que soy capaz de hacerlo en este momento de mi vida, pero que no me quede la sensación de que vaya, aquella se me quedó así porque no había tiempo, porque no sé qué, ni tiempo ni gaita, o sea, o lo hago bien o no lo hago, y ya está. Entonces esa es la manera de trabajar. Luego el color, como digo, actualmente pues lo voy dando por ordenador. Nada de inteligencia artificial, en mi caso por lo menos. La inteligencia natural. Ya está. No sé si querías saber algo. Esa es la manera, ¿no? Bien. Sí. Quería darte la enhorabuena por el trabajo. Aparte ya no me ha dado tiempo aún a leer el libro, pero lo que he visto los últimos días de dibujos y cómo está planteado y tal, me parece una maravilla, ¿no? El ritmo de la historia y en cuanto a la documentación que has utilizado, bueno, aquí hay uno de los que más saben de los soldados de fuera de España, Francisco Moreno. Me parece fantástica la documentación que has utilizado. Y bueno, te iba a preguntar por la técnica, pero ya has contado un poco cómo trabajas, ¿no? ¿Y hay alguna limitación que te ponga la editorial o algo así en el formato o en el número de páginas? No, en este caso no, porque yo contaba con la ventaja con respecto. Trabajar con editoriales siempre tiene unos parámetros en los que te tienes que mover. En este caso concreto, no es que yo propuse el proyecto, sino que la editorial tuvo la ventaja de que hasta Nóvgorod, también lo comentábamos esta tarde, no llegaba a 2 meses que había salido la primera edición y ya la editorial se planteó tener que hacer la segunda. Entonces eso siempre te da una ventaja, y es que pasados un par de meses más es la editorial la que te dice: ¿tienes pensado algo? ¿Has pensado hacer algo? Porque están viendo que lo que has hecho anteriormente está teniendo éxito. Entonces eso me dio la oportunidad de explicar, como decía antes, de decirle: bueno, pues este proyecto lo tengo aquí, esas fueron mis palabras, puede que esto llegue alrededor más o menos como hasta Nóvgorod, o quizá un poco más, pero ni siquiera yo, cuando estaba hablando con el editor, sabía el número exacto de páginas, porque lo que quería era desarrollar lo que tenía que desarrollar. Y en ese aspecto se portaron estupendamente. Me dije: vea, tienes carta blanca, tira como quieras y hazlo como que, hombre, si le presento un tocho de 500 páginas, me van a decir que eso es infumable, que hay que sacarlo en 2 o 3 veces. Pero como era más o menos, pues no me pusieron pegas ninguna, ni me pusieron pega de tiempo. Porque al final las pegas de tiempo es que, como normalmente se trabaja con la editorial, es que te dan un adelanto, que no es mucho, sobre las posibles ventas, y el primero que le interesa terminarlo es el que lo está haciendo. Esa es la manera. Dímelo. ¿Qué tal, Víctor? Hola. Tengo muchísimas ganas de pegarle un mordisco a esto, pero a mí me interesa mucho el proceso creativo de los que sois creadores, ¿no? Ese continuo que tú dices, 24 horas dándole vueltas al tema, ¿no? Y normalmente los creadores tenéis como momentos de inflexión a lo largo de vuestra vida, a lo largo de todo vuestro proceso creativo, ¿no? Que os ha ido marcando, que os ha ayudado a evolucionar hacia donde sea, ¿no? Y quería, no sé, que nos contases, incluso te puedes ir a la infancia, aunque ya habéis contado lo de las sesiones continuas, que también lo hemos vivido todos, ¿no? Pero algunos momentos relacionados puede ser con el arte o con cualquier otra cosa que quizás te haya marcado para tener la voz que tú tienes ahora, ¿no? No, porque además os voy a acabar contando mi vida, pero bueno, no pasa nada, te lo cuento. Yéndonos muy atrás. Curiosamente, cuando yo entré, fíjate si me voy atrás, cuando yo entré párvulos en el colegio, entonces se decía párvulos, pero tiene su porqué, no te rías. Yo entré en el colegio con 4 años. Por la razón que fuera, la que no había entrado ahora, yo ya sabía leer y escribir, y un poco de números y tal, y bueno, como que fuese. Entonces, en esas circunstancias, a las profesoras que había allí se le presentaba la disyuntiva de, o bien me ponían con la edad que tenía en un curso superior, que siempre es complicado, porque en esas edades están, o bien me quedaba donde estaba, pero claro, tampoco querían aburrirme sabiendo leer y escribir. Y vamos al tema. Entonces, ocurrieron 2 cosas. Una, a mis padres les recomendaron que, en la medida en que yo tenía tendencia a devorar lectura, me compraran tebeos
para que eso no se enfriara. Y este aquí que entran los tebeos en mi vida y todavía no ha salido. Entonces, pues esa fue una. Y la otra circunstancia que se dio ese mismo año es que, viendo mi afán por dibujar, porque antes de que se pusiera de moda lo de los grafitis y todo eso, yo en mi casa, si tenía papel con esa edad, dibujaba en papel. Y si no, siempre había una pared cerca que ayudaba. A mi madre le hacía menos gracia, ¿no? Entonces, viendo eso, lo que hicieron ese año fue poner ante mí algo que bueno, en aquella época ni soñarlo, era papel de acuarela. A mí se me hacía muy grande, igual era A4, era un formato A4. Y me dijeron que fuera haciendo un cuento, con lo cual desarrollaba mi imaginación, con lo cual estaba dibujando, con lo cual no me aburría porque el resto de chavales estaban aprendiendo a leer y escribir. Entonces ellas me dieron un tema, creo que era de un pastorcillo y no sé cuánto y no sé qué. Y ahí me tienes a mí disfrutando como un enano durante todo un año mientras los demás estaban aprendiendo a leer y escribir. Y yo estaba haciendo un cuento en acuarela sobre un pastorcillo, en fin, el lobo y patatín patatán, en formato grande. Entonces, en ese aspecto, eso sí que marcó un punto, porque de alguna manera esa tendencia que tenía yo a estar dibujando y tal, se concretó en el colegio y ya mis padres entendieron que, bueno, tampoco es que el niño era tan raro, que es que le gustaba dibujar. Y luego los tebeos. Eso fue un punto importante. Otro punto que tiene que ver también con la familia, mis padres, sobre todo mi padre, pues yo vengo de una ciudad que es esencialmente industrial y tal, y mi padre es una persona de la posguerra, entonces claro, de aquellos que se hizo a sí mismo a base de trabajar mucho, etcétera, etcétera, y fue el hombre ascendiendo como pudo, trabajando mucho y tal. Entonces, ¿qué es lo que quería? Básicamente, que yo hiciera una ingeniería. Entonces no se discutía tanto con los padres, decía, bueno, pues ya está. Además, teniendo en cuenta que las notas que llevaba eran buenas, tanto en ciencias como en letras, pues yo veía en el horizonte que terminaba con 17 años y me tenía que meter a hacer una ingeniería que ahora entre tú y yo tengo que decirte que no me hacía gracia ninguna. Pero mi padre no dejaba de ver que cada rato libre que tenía me dedicaba a dibujar. Y entonces, pues llegó un momento en que sin decirme nada, cogí una carpeta mía de dibujo, se la presentó a un artista que tal y cual, incluso escribió a Mingote. Entonces, tanto el artista al que se la presentó, que estaba por allí, como Mingote, dijeron que era una lástima que aquello no se desarrollara. Entonces, la dirección que llevaba, que era una ingeniería, derivó hacia dedicarse bueno, pues al arte y tal. Algo que yo reconozco como muy meritorio de mis padres, porque dedicarse a algo tan inestable en esa época concreta y que con el historial que tenían de trabajar mucho, etcétera, etcétera, decidieran que lo que me gustaba era aquello, que bueno está, a ver cómo sale, eso creo que es muy meritorio. ¿Hiciste Bellas Artes entonces? Estuve en una escuela de arte. Entonces, ese fue otro giro que dio. Y luego ya, pues los giros han ido dando sobre la marcha. Hay uno que es importante también, es que llegó un momento en que después de estar publicando fuera, en México, después de estar publicando en algún otro sitio, en CIMOC, en la Luna de Madrid, en fin, una serie de sitios que eran más o menos prestigiosos, no llegué a la conclusión clara de que o no tenía talento suficiente o el mercado de trabajo no me iba a dar de comer adecuadamente con esto. Y entonces me fui planteando vivir de aquello que me gusta, que es dibujar, pintar y tal, pero ir alternándolo claramente con el cómic. De tal manera que le comentaba a Elías hace un rato que a mí el cómic no me va a permitir nunca comprarme el yate. Llegado a ese punto, y ese es el otro punto de inflexión, decidí que puesto que eso era así, y puesto que yo pagaba mi peaje a mi manera, haciendo otro tipo de trabajo, lo que hiciera en cómic sería lo que yo quisiera hacer. Eso implica que hay veces que no encuentras quien va a publicar lo que tú quieres. Bueno, pero cuando lo encuentres, lo encontraré. O sea, que no estoy hablando de ser muy machote con esto. Estoy hablando de que, ya que no me va a dar esto, como digo, para comprarme el chalet o el yate, haré lo que tenga que hacer. Y ese sí fue un punto de inflexión. Porque dejas de plantearte si tal propuesta que viene la tengo que valorar o no valorar, o a ver si se va a pasar el tren o tal, sino que llega un momento en que dices,
pero es que voy a estar a gusto haciendo esto, o voy a estar como quien está atado a la pata del tablero de dibujo haciendo una cosa que a mí no me gusta. Pues como no me gusta, no lo hago. Y ese ha sido otro punto de inflexión. No sé si te estoy contestando. Sí. Bueno, es la vocación, ¿no? Al final. Sí, pero que hay veces que la vocación, cada uno, partamos de la base de cada uno hace lo que tenga que hacer. Yo no me meto en cómo cada uno resuelve su vida. Lo que estoy diciendo es que la vocación muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, hay veces que uno la traiciona. Y no entro, cada uno resuelve su vida. Pero te voy a poner de otra manera más manchega. O sea, si tengo que estar 10 horas trabajando, hay veces que este libro he estado más de 10 horas. Estaba a gusto, a mí se me pasaban las horas y no me enteraba. Ahora, si voy a estar 10 horas trabajando en un proyecto que no me gusta, solo porque me va a dar un dinero que hace falta que no sé qué tal, pues por mi tierra decimos, mira, para ese viaje no hacen falta alforjas, o sea que no, directamente que no, y ya está. Bueno, pues podríamos seguir hablando con Víctor. Venga, mira, eres tú. Bueno, un par de comentarios y preguntas. Miren, yo sí he leído el libro. Sí. Para ser exacto, lo he releído también. Me parece absolutamente fascinante. Entonces tengo varias preguntas. La primera, hay escenas en las que usted, sin poner una sola letra, da la impresión de que está viendo una película. La acción transcurre de una forma increíble. ¿Ha pensado usted alguna vez en hablar con un productor de cine? Antes de que me conteste. Lo segundo, es asombrosa la documentación que ha usado usted para los uniformes, para las armas, para el ambiente. O sea, yo, de verdad, que con la bibliografía que pone al final del libro, no me crea que solo con esa ha sacado todo lo que cuenta. Y la última pregunta es, ¿va a sacar usted una segunda parte? Luego quedamos para tomar una cerveza o algo, porque veo que voy de atrás hacia adelante. No es la única persona que me lo ha dicho. Lo que pasa es que creo que la historia termina donde tiene que terminar. Sinceramente, si yo tuviera que ponerme a empezar ahora con otro trabajo, posiblemente lo que me estaría dando voces es seguir con lo que tengo ahí y sacar más historia. Pero hay una cosa que me echa muy para atrás siempre, y es cuando ves que una cosa, que una historia, que una película, que un cine, que un libro queda redondo, queda eso. Ya me estoy echando fuera, ya estoy diciendo yo que está redondo. Bueno, que queda bien, una cosa que queda bien, y por aquello de no saber cuándo cortar, o por aquello de estirar más de la cuenta y tal, se empieza a hacer la segunda parte. Pongo un ejemplo. Me voy al cine. Alien, perfecto, obra redonda, indiscutible y tal. Alien 2, vale, como dice James Cameron, bueno, y está muy bien, mucha acción y tal. De ahí en adelante, Dios a tu tipo. Vamos a quedarnos quietos. Entonces, me gustaría, pero posiblemente no la haga, porque toda la historia que se cuenta ahí, o sea, cada cierre de cada personaje, he procurado que cierre de la forma correcta. Y estirar lo otro sería volver a abrir el asunto. O sea, puede que no. Me tiene que disculpar, pero las otras dos no me acuerdo. No, la segunda era el tema de la documentación, que sí, son increíblemente precisos. O sea, he utilizado desde los libros que me he leído de punta a cabo, que se ven en la página de la derecha de eso, o sea, el libro de Pekka Lamainen, de todo eso está leído y releído y tal. Y eso me ha dado, como decía antes, un marco histórico. Y luego, a la hora de buscar documentación gráfica, pues hay libros militares, algunos de ellos que vienen de esa época. Algunas veces me lío, porque basta que haya de diferencia 50 años y la cuera de los dragones de cuera es más larga o es más corta o tal. Entonces ahí, bueno, pues ahí he hecho lo que he podido. ¿Y la primera? Y la primera, que es literalmente es el guión. Y la historia que desarrolla es absolutamente cinematográfico. Sí. Entonces, bueno, mi hijo me dice, mira papá, lo que tienes que hacer es mandarle a los de Netflix un libro ya, a ver si sacan una serie. ¿Vale? Si alguien trabaja por aquí en alguna cosa de estas, tome nota, por favor. Hay gente que está trabajando hace bastante tiempo en intentar sacar adelante una película sobre Bernardo de Galvez. Sí. Lo sabes. Entonces, quiero decir, esto es, digamos, absolutamente popular, es una historia Lo de que sea muy cinematográfico, en eso estoy de acuerdo con lo que decíamos esta tarde en la sobremesa.
Yo como me iba imaginando, bueno, primero mi punto de vista sobre el cómic es que tiene que ser sobre todo visual, es decir, si va cargado de exceso de texto, pues lo que estamos haciendo es yéndonos hacia la literatura, que no estoy denostando, pero tiene que ser algo visual. De otra manera, hay quien me ha dicho después de leerlo, dice, mira, aunque no se lean los textos, si vas pasando las páginas, se va viendo la historia. Digo, bueno, entonces está ahí contado. Porque a veces se nos olvida que los inicios del cine eran mudo. Aquí o allá algún texto, pero la gente se iba enterando de la historia. Luego, por otra parte, para mí es muy importante cuando estoy trabajando los silencios que pongo. Son adrede, es decir, hay veces que la tensión, o eso busco, se va creando precisamente de que no hay texto, nadie te está explicando nada, pero con la postura del personaje, con que haya una serie de viñetas que se van continuando una con otra, y se va viendo que no hablan, se va creando una tensión. Entonces, sí, quiero decir, entendiendo lo de cinematográfico, para mí eso es un piropo. O sea que muchas gracias. Bueno, ahora sí que le tengo que poner fin a esto, pero en una nota positiva. A lo mejor no hace una segunda parte, pero puede hacer otro western, ¿eh? O sea, sí, no tenga nada que ver con esto, no aparezca Rodrigo Castro, en fin, te puedes ir a otra parte de Estados Unidos incluso, pero puedes hacer otro western. Queridos, terminamos aquí a las firmas y a las 8:10, así, a ver si el señor me lleva la historia. Muchas gracias.